Gracia y paz sean dadas a cada uno de los hermanos que están acá, que estamos acá, y a quienes están conectándose. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Esperamos que el Señor sea añadiendo más de su gracia, más de su presencia en nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, nos haga recordar todas las cosas. No es nuestra mente humana que nos hace recordar, no es nuestra voluntad la que nos hace recordar, sino que es tu Santo Espíritu el que nos hace recordar todas las cosas, porque es el Espíritu de Dios cada vez que va añadiendo más de su gracia y paz, es quien gobierna y controla todo nuestro ser. Anhelamos que este tiempo sea un tiempo en el cual seas tú mismo añadiendo más de ti, y que podamos ser esa expresión de Cristo aquí en la tierra, y que en la medida que tú vas obrando en nosotros, Señor, y creciendo, vas absorbiendo todo aquello que está mal y vas sacando todo aquello que no es de Dios, sino que lo vas llenando más y más de ti. Ayúdanos a tu Espíritu a entender y a comprender todas las cosas. Tu palabra, tu santa palabra, que nos hace cada día más y más ser aquellos hombres y mujeres, varones y mujeres, que vas añadiendo a tu iglesia, aquellos que han de ser la expresión de Cristo en la tierra. Te bendecimos y te adoramos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estamos viendo la nación, el pueblo de Dios, que tiene que ser consciente. Y hemos hablado que ser consciente es aquella persona o aquella iglesia que conoce, que sabe el propósito eterno de Dios. Y una de las cosas que habla el apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, cada uno de nosotros debemos de prestar atención a que Dios, a ti, a mí, a la iglesia, nos pensó en la eternidad. Por eso es importante saber o conocer que nuestra existencia estaba planificada por el Señor desde la eternidad. Es decir, Dios le dio un principio en su voluntad. Por eso tú y yo no pudimos intervenir. No pudimos intervenir donde nacimos, ni qué padres nos tocó. No pudimos intervenir. Es decir, el actuar en este mundo, el que Dios haya usado a nuestros padres, hablando de con minúsculas, es un
mero trámite. Saber y conocer que nosotros, la iglesia del Señor, existíamos desde la eternidad. Dice las escrituras del apóstol Pablo de que existíamos antes de que el mundo fuese hecho. Eso es muy importante, porque eso va a determinar o va a marcar nuestro destino. Conocedores y sabedores a todos de que muchas veces hay muchas personas que dicen que el pasado determina nuestro futuro. Es decir, que si nosotros tenemos un pasado que es desde cuando nacimos de nuestros padres, para muchos ahí empieza recién la historia de la humanidad. Por eso es que el pasado no permanente, sino temporal, que llamamos nosotros, no puede determinar nuestro futuro, sino que nuestro futuro estaba escrito en Dios antes de la eternidad. Eso es muy, muy importante. Es decir, que nosotros no nacimos para estudiar nuestra genealogía, de dónde venimos, como recién escuchamos a muchos historiadores de cada nación, que es determinante saber cuál es nuestra genealogía. Pero nuestra genealogía no está determinada por nuestros abuelos o tatarabuelos. No estamos aquí en este mundo para estudiar a nuestros padres, sino que nosotros tenemos que saber y entender el escenario que vivieron nuestros antepasados. El escenario, eso es muy importante. Es decir, todo en Dios es perfecto, estaba perfecto, es perfecto y sigue estando en Dios perfecto. Es por eso que al mirar nosotros, después de que hemos leído Apocalipsis, leer nuevamente en Génesis. Recuerde que la Biblia hay que leerla en forma de círculo. Es decir, cuando llegamos a Apocalipsis, no es el final de todas las cosas, sino que Apocalipsis, como hemos estado viendo, es la revelación, el correr el velo. Y cuando nosotros leemos en forma circunferencial, al terminar el Apocalipsis en forma circular, nos topamos con Génesis capítulo 1, en donde Génesis, al empezar, dice que Dios creó la tierra y nos permite ver una tierra desordenada y vacía. Porque la versión de que estaba desordenada y vacía no es mala, es eso, porque nosotros queremos ver lastimosamente al diablo o al enemigo en todo lado. Y eso es muy, muy peligroso. Porque no hay una intervención del diablo, porque Dios no te está mostrando a ti ni a mí una explicación de la creación. Cuando Dios cree las cosas, no nos está explicando por qué lo hace.
Dios no explica al hombre el por qué hace de tal manera la creación. Más bien, nos está diciendo por escrito lo que no se va a mostrar, o lo que quiere Dios mostrarnos a nuestro espíritu. Por eso veamos en el libro de Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que nos está mostrando a nuestro espíritu. Entonces, no significa porque yo lo diga, se va a cumplir en ti y en mí esta gestión en cada uno de nosotros, que Dios, el Espíritu Santo de Dios, tiene que explicarnos. Recuerden, en Juan capítulo 14, el Señor dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, y Él les va a dar otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Está explicando que el Espíritu Santo de Dios, no quien quiera lo va a recibir, sino los hijos de Dios. Así que si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a venir a tu vida y Él te va a explicar, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes, dice acá, y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y vosotros también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. En aquel día. Esto es importante. La gran pregunta es: ¿cuál es el día? ¿Verdad? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día que está hablando Jesús, que dice en aquel día? ¿Cuál? Dice: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es el día? ¿No es cierto? Y cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es el día. Dice: en aquel día. Y no está hablando de que ahora que somos creyentes todavía esperamos aquel día. No. Cada uno de nosotros debemos saber cuál es el día. Y esto se trata de cuánto tú y yo le amamos al Señor. Si tú y yo le amamos al Señor, tú debes saber cuál es el día. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, estoy hablando en Juan capítulo 14, versículo 22, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, ojo en plural, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, entonces el Señor está explicando, dice: el que no me ama, el mundo, debemos de saber que el mundo, o los que no están, más bien, los que están en el mundo, no aman
al Señor. Y ya hemos hablado que el mundo son todas aquellas personas, todo un sistema de personas que no aman al Señor. Nosotros al creer en Jesucristo se supone que debemos de amarle al Señor. Y en aquel día que nosotros sabemos claramente, cuando lo recibimos al Señor, sabemos que lo amamos. Y eso hace o nos hace diferentes al mundo. El mundo, recuerden, que el mundo es todo un sistema creado por los hombres. Hablamos en la política fundamentalmente, hablamos en la economía de las naciones y hablamos en la religión de las naciones. Fundamentalmente en estas tres columnas se basa todo el sistema humano de las naciones. El sistema político, económico o de la religión. Y todo este sistema creado por los hombres, que se llama mundo, está en contra de Dios, aun cuando abiertamente le puede decir, no estamos diciendo que estamos en contra. Sí, estamos en Dios, aún creemos en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Recuerda la diferencia entre los que son creyentes y los que son discípulos de Cristo? Hay una gran diferencia. Los creyentes pueden creer todo, aún lo que dice el mundo, aún lo que hablan los políticos, los gobernantes, aún lo que dicen de la economía de las naciones, aún lo que hablan las religiones católica, evangélica y mucho más. Son creyentes, le creen a todo mundo. Pues usted puede prender la televisión, escuchar la radio y oye a un predicador, le oye a otro predicador y todo le cree. Le oye a un músico y todo le cree. Pero el discípulo solamente le cree a Cristo, el Señor. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo le cree al Señor? Y Jesús está haciendo, cuando le aman al Señor, las palabras que Él habla, y las palabras que Él habla, cuidado, no habla de la Biblia, habla de mucho más. El Señor cada día nos va hablando. Es como decir que el Evangelio es ver y oír a Dios. El Evangelio es ver y oír a Dios. Por eso se llama que el Evangelio es para los testigos. Eso significa que somos testigos, porque hemos visto y oído. Es lo que el apóstol Juan dice: lo que vemos y oímos, hablamos. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, recuerdan, Él vino acá a la tierra y dijo: lo que yo oigo a mi Padre y lo que yo veo a mi Padre, eso mismo les digo. Es decir, un testigo de Cristo no es aquel que lee la Biblia y repite los versículos bíblicos. Es mucho más.
Ser un verdadero testigo de Cristo es aquel que ha visto y ha oído. Es como poder ver desde un orificio de la cerradura, desde la puerta, poder ver cómo vive Dios. ¿Cómo vive o cómo se vive en la casa de Dios? Y claro, en la casa de Dios está el Padre, está el Hijo y está su Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo vive el Padre? ¿Cómo vive su Hijo? ¿Cómo vive el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo vive? Entonces, al poder ver cómo viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos testigos los creyentes. Y ya hemos hablado de que al nosotros poder ver y oír, lo hacemos si nos encontramos en su Hijo, que es Cristo. Es decir, si estamos en Cristo, somos testigos de cómo se vive en la casa de Dios. Cómo vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que experimentar aquello. En ese momento somos testigos. Es decir, el Evangelio es poder ver cómo se vive en la casa de Dios. Y entonces, en ese momento, somos testigos, dice la Biblia, de Cristo. Porque hemos visto y hemos oído a Cristo. Entonces el Señor decía, lo que yo he visto, lo que yo he oído a mi Padre, eso no les digo. Sí, no vengo acá a inventarme nada por mi cuenta, no vengo acá a decirles lo que yo pienso, lo que yo... No, vengo a decirles lo que oigo y veo a mi Padre. Entonces, versículo 6, dice 24, de Juan 14, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, Jesús no venía a inventarse absolutamente nada. Nosotros no estamos aquí para inventarnos nada, ni para poder crear nada. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es interesante la palabra recordar. Y no está hablando, hay veces que, si ahora mismo yo preguntara a usted, ¿de qué hablamos la semana anterior? ¿Qué hablamos la reunión anterior? ¿O de qué hablamos? Usted sin duda decir, es que mi mente es tan pequeña, es que mi mente no puedo retener. No está hablando de recordar las cosas que a nosotros nos sucedió hace un mes, 2 meses, la semana anterior. Está hablando de que el Espíritu Santo nos recordará. Es decir, cuando nosotros somos llenos cada día más y más de Cristo, más y más del Espíritu Santo, Él va sacando o absorbiendo toda la basura humana que nosotros pudiéramos tener. Ahora mismo, todo se trata del amor. Por ejemplo, usted recuerda, y por eso usted puede amar o
O también puede odiar a aquellas personas que escuchó una palabra de esas personas o recibió algo de esas personas. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de aquellas personas que recibió un gesto, un cariño, y por eso puede amar? Entonces ahora usted está recordando a aquellas personas que usted ama, se las puede recordar. Pero también usted puede recordar a aquellas personas que que le insultaron, le hablaron. Es decir, usted puede recordar a todas las personas que odia en la vida, ¿verdad? Pero cuando es lleno de Cristo, Él va absorbiendo todas esas cosas que usted tiene, odio, rencor, envidia, celos, lo que sea, y el Señor va poniendo más de Él en usted. De eso está hablando acá. Entonces el Señor va haciendo recordar lo que el Espíritu Santo, no es lo que usted quiere o piensa o estudió o adquirió, sino lo que el Espíritu Santo de Dios pone en su boca y en su corazón, las palabras. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les va a enseñar todas las cosas. Es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar las cosas. Y es el Espíritu Santo quien nos va a hacer recordar todo. Dice lo que yo les he dicho, no cualquier cosa, no cualquier recuerdo que usted tenga o que usted se acuerda, no. Es lo que el Espíritu Santo le haya enseñado. Claro, si usted cree en Él, porque todo se trata de creerle a Dios, todo se trata de tener fe en Dios, porque el Evangelio es fe, es decir, creerle a Dios. Estamos hablando de que Dios espera que usted le crea a Dios, así como Dios cree en nosotros. Todo lo que nosotros le digamos o le hayamos dicho, Dios nos cree. ¿No escuchó? Dios nos cree. Y eso estamos hablando en los días domingos. Así que recuerden. Entonces, para que un Génesis se cumpla, tiene que haber una cruz, tiene que haber un camino. Hay desiertos, todo eso, para aprobar de que nosotros estamos en Cristo. Es decir, hay crisis, o habrá crisis en nuestra vida que vienen a probarnos. Toda crisis, toda adversidad, muchas veces prueba de que si verdaderamente nosotros hemos creído en Dios. Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones, en este mundo tendréis dificultades, en el mundo, dice, tendréis crisis, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. Entonces, el Evangelio se cree por la fe. Así que el ánimo que tú y yo tengamos será el escenario que nosotros veamos, de acuerdo al ánimo que nosotros tengamos. Si nosotros le creemos como buenos creyentes, le creemos al sistema, al mundo, al político, ¿no es cierto? Nos dan malos ánimos. Si creemos al político que habla, al gobernante que habla de la economía, que cada vez está en quiebra, tendremos malos ánimos. Así que le voy a decir, en griego, en hebreo, si nosotros le creemos a este mundo,
estamos fritos. Todos estamos fritos. Es decir, no hay solución alguna. Entonces el pueblo comienza a pensar o a creer que si cambia tal o cual gobernante, si cambian o vienen las próximas elecciones, el tal gobernante, el tal persona va a salvarnos. Estamos fritos. Tenemos que creerle al Señor, no al mundo ni al sistema de los hombres. Porque todo sistema creado por los hombres va de mal en peor. Todo sistema. Aun cuando nosotros digamos que somos un sistema democrático, otro socialista, otro comunista, etcétera, todos van de mal en peor. Porque no hay ningún sistema humano que pueda ser mejor, sino el mismo sistema de Dios. ¿Cuál es? El reino de Dios. ¿Cuál es? El gobierno de Cristo en cada uno de los creyentes. Así que, si Dios abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, como habla el apóstol Pablo, si Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, es decir, que cada vez nosotros podamos orar al Señor para que Dios abra los ojos, para que Dios nos permita ver cómo vive o cómo se vive en la casa de Dios, cómo vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted está en Cristo, también está incluido ahí. Que Dios permita que abra nuestros ojos. Por eso la oración, hermanos amados, continua, permanente, que nosotros deberíamos estar haciendo al Señor es: abre nuestros ojos. Más que estar pidiéndole cosas y cosas y cosas, que Dios nos ame, que Dios haga esto, que Dios haga este otro. Déjeme decirle, no quiero desanimarle, pero todo lo que usted le está pidiendo a Dios, Él ya lo hizo en la cruz hace 2000 años. Así que más vale que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que Dios nos permita ver. Eso lo deberíamos estar orando: Señor, permíteme ver cómo se vive en la casa de Dios, cómo vive el Padre, cómo vive el Hijo, cómo vive el Espíritu Santo, de qué hablan, qué dicen. Y usted debe estar enterado, porque el testigo es aquel que comunica. Eso se llama el Evangelio. Eso es el Evangelio, el que comunica cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del Hijo, cuál es la voluntad del Espíritu Santo. Y usted debe saberlo. Eso es un testigo. No es leer la Biblia y repetir como loro la Biblia o los versículos bíblicos. Eso no es un testigo. Eso nos han hecho creer. Entonces, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y del mío, por supuesto, y nos permita ver el escenario que nos toca vivir, o el escenario que tenemos después de Apocalipsis, en donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, en donde dice que Dios dio inicio. Claro, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor hace o nos hace recordar la memoria. Claro, el Evangelio es un recobrar la memoria. El Evangelio nos hace pensar de que nosotros ya existíamos en la eternidad, y no que nosotros recién partimos desde aquí y aquí vamos a ver qué va a pasar con nuestras vidas, sino saber que nuestro escenario era este y que estamos aquí en este mundo nada más para manifestarlo. O expresarlo, o darle a conocer.
Es decir, que todos conozcan quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es Jesucristo el Señor. Para eso estamos acá. Desde el principio, Dios creó la eternidad para que la eternidad le dé a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, Dios nos dio inicio a ti y a mí en el tiempo. Pero todo esto estaba ya en la eternidad. Todo, absolutamente todo estaba ya en la eternidad. Es decir, lo que hoy vivimos, ya lo vivimos. Lo que mañana viviremos, ya lo vivimos. Eso es la eternidad. Pero en el tiempo estamos expresándolo, lo que en la eternidad ya se ha escrito. Porque en Dios todo está de corrida. Dios no tiene pasado, Dios no tiene ni presente ni futuro. Dios tiene todo en el tiempo. A nosotros nos ha puesto en este tiempo, en este cronos, que es el tiempo nuestro, ¿no? Entonces, nada más que Dios no habla su voluntad, sino hasta que ha dado el principio. Y dice, creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, creó el escenario. Al decir que Dios creó los cielos y la tierra, Dios está creando el escenario. Claro, para que el hombre, tú y yo, podamos vivir, podamos expresarlo. Entonces, no fue hasta que tenía principio y escenario que Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios primero crea el escenario, dice que Dios dijo, sea la luz. Cuando hubo creado el escenario. Entonces, Dios dijo, después de haber pensado. Dios dijo, después de haber pensado en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos de ustedes, entonces la gran pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren caminar en la voluntad de Dios como nunca antes a partir de este día? Recuerden que Dios espera que le crea a Dios, porque Dios cree en nosotros. Todo lo que nosotros digamos, la última versión que nosotros le hayamos dicho a Dios, es que Dios realmente crea o nos cree. Entonces, esto no se trata de lo que Dios dijo ni de lo que la Biblia dice, sino se trata de que cada uno de nosotros podamos ver y oír aquí a Dios, no la Biblia, sino a Dios. Ver y oír a Dios, lo que el Padre nos está hablando. Es decir, que podamos ver, aunque sea por una rendija, así como el apóstol Pablo decía, hoy veo a través de una cortina, pero cada día veo más claro. Así como el salmista decía,
cada día cuando se avecina la noche y empieza el amanecer, comienzo a ver más claramente. Que eso suceda con nosotros, que cada día de nuestra vida podamos ver más claro a Cristo el Señor en nuestra vida, cada día. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánto estamos viendo cada día? Si es lo mismo que hace 20, 30 años, o cada día podemos ver mejor al Señor. Entonces, los padres, por ejemplo, se dan a conocer a sus hijos no por lo que hablan, sino cuando los hijos conocen el pensamiento del Padre. Cuando conocen el pensamiento del Padre, entonces conocen su voluntad. ¿Qué es lo que papá y mamá desean? Cuando el hijo entiende o conoce cuál es la voluntad de ellos, entonces podemos decir que ese hijo o esa hija conoce a su padre. Porque antes de haber tenido una palabra, hubo un pensamiento. Ya saben, ya conocen, sin necesidad de oír ninguna palabra. Por eso es que nosotros oímos a las personas decir, por ejemplo, es que yo no sabía que era lo que usted iba a pensar. Yo no podía saber lo que usted iba a pensar. Entonces tú y yo estamos hoy ante un cambio histórico que jamás otra generación de creyentes haya vivido en esta tierra. Usted debe de creer que usted y yo estamos en un tiempo en el cual ninguna otra generación en el mundo ha existido. Y que debemos dar gracias al Señor. Y que usted no debe dar gracias al Señor porque hay algunas personas que dicen, por ejemplo, a mí me hubiera gustado vivir en el siglo XV. ¿Por qué? Porque las personas cómo hablaban, qué bonito que hablaban. Cómo se vestían, qué bonito que se vestían. Cómo, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos que dar gracias a Dios porque estamos viviendo en un tiempo único, donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo de una manera tal que el Espíritu de Dios está edificando, preparando a la iglesia para una manifestación gloriosa, global en esta tierra. Así que tú no estás aquí hoy para salir corriendo a hacer lo que oyes de Dios, sino lo que piensa Dios. ¿Te escuchó? Lo que piensa Dios. Si no sabemos eso, mejor ni nos movamos de donde estamos. Porque Dios, antes de hablarte, Dios ya tuvo un pensamiento. Y su voluntad está en sus pensamientos. Después está en su palabra. Entonces tú debes saber qué es lo que está pensando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como sabes, estando en Cristo, mientras más aumenta su Hijo en nosotros, podemos ver más claro a Dios y poder más claro oír al Señor. Entonces, primero hay que conocer su voluntad. Es lo primero. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que han dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero ¿cómo hacer su voluntad si ni siquiera lo conocemos a Él? Estamos hablando de que tenemos que meditar, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho, lo que hemos expresado años y años atrás. Quizás muchos de nosotros nos hemos olvidado, pero Dios no se ha olvidado
Estamos viendo de que Dios está notando todo lo que nosotros le hemos dicho que vamos a hacer. Dios no se olvida, nosotros sí. Entonces, tenemos que entender cómo comenzó nuestra habitación aquí en la tierra. ¿Por qué nacimos en el lugar donde nacimos? Tenemos que entender esto. ¿Por qué tuvimos tantos golpes quizás en nuestra vida con la sensación de que no estamos haciendo nada? Esa es la sensación de muchos creyentes. Van a la reunión de Dios, pero tienen esa sensación de que realmente no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Pretextos tienen. Porque no han sido preparados, porque no han podido prepararse, no han tenido tiempo para conocer al Señor, etcétera, miles de pretextos. Entonces, es hora de sacarnos esos golpes bajos. Recuerden que el enemigo siempre da golpes bajos. Y entender que tenemos la oportunidad, no importa qué edad tengamos, pero siempre en Dios hay oportunidad. Segunda, tercera, cuarta, quinta, Dios siempre presenta y presentará la misma oportunidad. Hemos hablado y hemos escuchado de que Dios da una segunda oportunidad. Eso es falso. Dios da la segunda, tercera, cuarta, siempre da oportunidades. Siempre. Entonces, si usted no pudo, esta es la oportunidad que usted tiene. Entonces, Dios siempre da oportunidades en que en un día el Señor puede crear escenarios para que tú y yo salgamos y demos a conocer a Cristo el Señor. Por eso es que el Señor dice: yo tengo pensamientos, dice pensamientos, escuchen, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos. Antes de que venga una palabra, Dios piensa. Eso es muy importante. Por eso es que muchas personas dicen, primeramente tienes que pensar bien para hablar, porque usted tiene primero también pensamientos, antes que palabras. Es que se me chispoteó, no, es lo que usted estaba pensando. Igual es Dios. Así que no importa cómo lo diga yo, no importa cómo lo diga siempre la Biblia, puedes no entender lo que dice la Biblia, puedes no entenderme a mí, pero puedes entender el corazón de Dios, puedes entender sus pensamientos, los de Dios. Porque si tú y yo, en aquel día, ¿cuál es el día? Tú y yo lo debes saber. Vendrá el día en que tú y yo sabemos que hemos amado al Señor. Entonces, en ese día, que tú y yo lo debemos de saber, sabemos que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Todo se trata del amor. ¿Cuánto amas al Señor? Entonces, sus pensamientos de Dios no están limitados a las palabras. Debo repetir otra vez. Los pensamientos de Dios no están limitados a las palabras. Sus pensamientos no están limitados a tus palabras, lo que tú digas. Entonces, conforme lo que tú digas, como que Dios se limita. No, no. Sus pensamientos de Dios no están limitados ni a sus palabras, ni a tus palabras. Así que
Debemos dar gracias al Señor por el escenario que nos ha tocado vivir. Dar gracias al Señor, no quejarnos. Ay, ¿por qué no vivimos en otra época? ¿O por qué no tenemos tanto descanso, tanta paz como otros tendrían o desearían tener? Sino que nosotros debemos dar gracias al Señor por el escenario del siglo XXI que nos ha tocado vivir. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a orar hoy? Entonces, permítame recomendarle, si usted quiere tomar esta recomendación, está bien, si no, no. Los creyentes en Dios no saben explicar por qué a veces hay gente que ora sin palabras y a veces ora con palabras. Y no sabemos qué es. ¿Por qué lo hacen con palabras? ¿Por qué lo hacen sin palabras? Y es un lío, ¿no es cierto? Pero si sabemos qué es, entonces será importante. Porque muchas veces yo, por ejemplo, estoy orando y no hablo. Por eso el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orar sin que no haya ningún obstáculo. No solamente orar significa ponerme de rodillas y entonces comienzo a orar. No, yo puedo estar orando sin palabras. Tú puedes estar orando sin palabras en tu trabajo. Ahí no te escucha nadie, pero tú estás orando. No necesitas tener un cuarto de oración, no necesitas tener la hora de oración, no necesitas estar en una cama de rodillas con sol. No. Porque orar también es el mundo de los pensamientos. Si esto parece muy sencillo, sí, es mejor saberlo. Pero una vez que la oración se siente o se tiene aquí adentro de uno, más cerrada desde el pensamiento de Dios, después cuando hablo que hay luz, porque primero la palabra es la captura de la mente del Señor. Lo que yo sé lo que Él piensa, entonces hablo lo que el Señor quiere. No de la lengua del Señor. Dios no nos ha dado la lengua de Cristo, recuerde esto. Dios no nos ha dado su lengua, sino que nos ha dado su mente. Hay muchas personas que nos dicen una lengua larga y Dios nos ha dado la lengua larga, sino que nos ha dado la mente del Señor, no la lengua del Señor. Dios no nos ha dado la lengua de Cristo, nos ha dado la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que la lengua de Cristo es mi lengua. Porque el que tiene la mente tiene también la lengua del Señor, ¿sí o no? Dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces el Señor va a dar a conocer su voluntad silenciosamente muchas veces cuando estamos orando y estamos orando y estamos orando, aunque sea sin palabras. Dios comienza a darnos su voluntad. El tema es que nos encuentre algún día de la semana, el Señor nos encuentre para hablarnos. El Señor nos encuentre orando algún día, en algún momento, nos encuentre para hablarnos. Sí, y transmitirnos su voluntad a nuestras vidas. Eso es lo importante. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando el Señor nos encuentre en Cristo. No en los rollos, no en los problemas, no en la crisis. Y ahora no sabemos qué hacer, y ahora no sabemos qué hacer, y ahora no sabemos dónde nos encuentra el problema, sino que nos encuentre en Cristo. ¿No? Entonces, a ti y a mí
que siempre el Señor nos encuentre en Cristo. Esto significa estar abiertos, amados. Ese es el Evangelio eterno que nosotros predicamos. Por eso el Señor dijo, ustedes no van a ser condenados porque si le predican o no le predican, sino porque yo les he hablado por todo lo que yo he creado. El autor de los Hebreos dice que ahora el Señor nos habla a través de Cristo. Ya no es a través de la creación, no es a través de la Biblia, sino es a través de ¿quién? A través de Cristo. Eso es muy importante entender. Así que toda la creación, de alguna manera sabemos tú y yo, es el murmullo de Dios hablándonos. ¿Qué cosa? Hablándonos. Y ahora, mucho más el Espíritu en nosotros es Dios mismo hablándonos. Que el Señor nos escuche oyéndole y viéndole al Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu nos haga recordar todas las cosas, no de lo que nosotros pensamos o creemos o suponemos, sino lo que el Espíritu Santo ya nos ha hablado, ya nos ha enseñado y ha puesto en nosotros su voluntad. Padre, ayúdanos a entender estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, queremos recordarte, los días sábados estamos acá reunidos a partir de las 7 de la mañana y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Todo es de mi Cristo.